Oremos. Querido Padre, gracias te damos por poder estar todos aquí, porque podemos compartir este momento, Señor. Te queremos agradecer porque hemos tenido una semana llena de situaciones, llena de cosas complejas. Cada uno ha vivido su experiencia diferente. Sin embargo, tenemos este momento para compartir juntos, que realmente nos ayuda a estar aquí en este momento y te queremos pedir especialmente ahora por los pedidos que hemos escuchado, para que tú te quedes con esas personas que están pasando situaciones difíciles, principalmente las que han perdido seres queridos, Señor. Tú sabes que no lo entendemos, no entendemos el concepto de la muerte, no entendemos. Y eso es genial, porque nos hace entender que no estamos hechos para eso, sino que tú nos has creado con intenciones de eternidad y en nuestro corazón tiene ese deseo y queremos hacerlo, pero ¿de qué serviría vivir en un mundo eterno si no es para vivir conforme a tus criterios y que son criterios santos, criterios perfectos? Y por eso es que estamos aquí en este momento, para estudiar, Señor, para sacarnos el sexismo de adentro, principalmente nosotros los hombres, tenemos que sacar ese sexismo, esa agresividad que tenemos, esos malos tratos, y te queremos pedir ahora para que tú nos ayudes a comprender el estudio que va a dar Daisy y que eso nos moldee, Señor, que el conocimiento y la verdad realmente nos moldee, nos transforme y nos haga libres para poder vivir conforme a tu voluntad y para poder ser lo más parecido a ti. Gracias por todo, gracias porque tenemos a las chicas con nosotros que nos ayudan a entender eso también y a ver cómo es tu carácter y tu corazón. Gracias por todo eso, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, la semana pasada ya empezó ese estudio, básicamente. Ya es algo que vimos. Y como sabemos todos, es el repaso de los estudios de TES, así que de la anciana TES. Así que creo que todos están familiarizados con los conceptos que voy a decir, pero quiero ver si ustedes se acuerdan. Así que vamos a ver. Yo primero quiero recordar el concepto de la libertad. Así se escribe, ¿no? Y a ver si se ve. Sí, perfecto. Sí se ve. Y igualdad. Bueno, vamos a poner algunos puntos acá. ¿Alguien se acuerda qué es libertad? ¿Verdad? Es el derecho de decir, pensar y hacer uno quiera sin condicionamiento. Poder decir, pensar y hacer. Muy bueno. Hacer algo más. Los libertarios le ponen una sola límite y es siempre y cuando no afecte a los otros, digamos. Ese es el único límite que tiene la libertad para los libertarios, digamos. Ajá. Bueno, pero vamos a llegar ahí todavía. Primero el concepto crudos, digamos. Yo creo que está bien. Ya, yo creo que decir, pensar y hacer lo que uno quiera. ¿Cómo se escribe? Y era perfecto. ¿Así? Bueno, entonces la libertad es básicamente el derecho de poder decir, pensar, hacer, tomar, ingerir, digamos. Lo que quieran. Lo que uno quiera o no quiera. O sea, básicamente la libertad te da el poder
de hablar o no hablar, de tomar algo o no tomar algo, usar algo o no usar algo, decir algo. ¿Ustedes entendieron? Muy bien, ustedes mismos vieron el concepto. Pero ahora la igualdad. ¿Qué es? Tengo la definición de la semana pasada, porque no es que Bien, es válido. es una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma. O sea, la palabra ya se autodefine para todos. Está medio fallada ahí. ¿El papelito? Misma, yo voy a sintetizar por misma. Condiciones. Para todos. Estos conceptos en verdad son complementarios, básicamente. No es que uno excluye el otro necesariamente. No es que la libertad, la anciana Tess decía en su estudio, que no es que estamos demonizando la libertad. La libertad también es importante. Agus decía el sábado pasado también que no está mal que nosotros queramos la libertad. Pero el problema es cuando uno se choca al otro, dejan de ser complementarios. La igualdad claramente debe venir primero, pero la libertad también está ligada, ¿se dice? A la libertad. Pero lo que pasa es que muchas veces, por poner arriba, en orden de prioridad, la libertad, nosotros comprometemos la igualdad. Y ahí está el problema. Es ahí en donde vemos el problema. Y es ahí también en donde vemos el choque. Es ahí en donde vemos que no se puede, en algunos casos, tener a los dos. Pero yo quiero compartir pantalla con ustedes. Ustedes ya tienen, el anfitrión necesita poner que puedo. Ustedes ya tienen el segundo artículo que envié, que fue el que yo puse una parte del primer artículo. Ya voy a explicar de qué se trata. Sí, un segundo. Acá. ¿Pueden ver? ¿Y me escuchan bien? Solo para... ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Acá yo puse unas definiciones del diccionario. Yo puse como estaba, cruda, sexista como es. Pero dice básicamente lo que decíamos, que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre, o sea, bien sexista, pero bueno, de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Muchas veces no lo es, pero bueno. Y la igualdad es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. O sea, básicamente sintetizamos acá en la pizarra. Pero ahora yo quería tocar en un punto que la anciana Tess toca y me pareció muy interesante porque yo por lo menos no había pensado exactamente en eso. Siempre que pensamos en la esclavitud, por lo menos en nuestros antiguos pensamientos, nosotros pensábamos que la esclavitud era sobre ¿qué? La libertad. La libertad, exacto. Es obvio, es el pensamiento rápido, lo que para mí le llamaría de cerebro rápido. Bueno, la esclavitud, la liberación de los esclavos, o sea, tiene que ver con la libertad.
Pero para ustedes, ¿tiene que ver con la libertad o con la igualdad? Con la igualdad. Justifique su respuesta. Porque lo que se estaba discutiendo en realidad ayer era si las personas negras y las personas que estaban en situación de esclavitud debían o no tener los mismos derechos y eran considerados igual de humanos que el resto de los miembros de la sociedad. Muy bueno, exactamente eso. L'ancianatez en el campal internacional, en el campal no se dice, en el, ¿sí? Todos entienden. En el campal internacional de Alemania, ella leyó un artículo y hizo una palestra sobre eso, con base en eso, pero en este estudio ella vuelve a este artículo. Ella no llega a leerlo como allá, pero hace varias referencias sobre él y me resultó muy interesante. Es de Washington Post y está escrito por Eve Fairbanks. Y se llama The South and Freedom, o sea, el sur y la libertad. Yo si acompañan ahí, ustedes van a ver que hay unas partes en rojo. Estas son las partes principales, digamos, las partes más importantes. Acá, en mi síntesis, yo puse solo una parte de este artículo porque es muy largo. Entonces yo envié ahí también en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp, el artículo completo porque yo indico mucho la lectura. Yo no puse todas las partes, no puse todo justo porque me va a volver eterno, pero está muy bueno para leer. La primera parte en rojo, ¿alguien podría leer? Los conservadores dicen que hemos abandonado la razón y el civismo. El viejo sur usó el mismo lenguaje para defender la esclavitud. Esa es básicamente la síntesis que ella hace, que Eve hace de todo su artículo. Básicamente el artículo se trata de eso, de los conservadores actuales. Este artículo fue de 2019, si no me equivoco, pero es muy actual, muy interesante. Ella empieza hablando sobre un masacre que hubo allá en Estados Unidos en 2019 por un supremacista blanco. Él mató a varias personas, seguramente ustedes se acuerdan de eso. Pero hay un podcaster, un hombre muy famoso de Estados Unidos, que habla un poco sobre este caso. Él es bastante conservador, pero él no habla claramente, abiertamente sus preconceptos, digamos. Por eso él es aceptado. Pero él básicamente dice que ellos estaban siendo injustizados, los conservadores, porque los estaban asociando al supremacista blanco, y que no todos los conservadores eran supremacistas blancos. Yo estoy sintetizando este primero párrafo. La Eve también dice que ella, lo que piensa de eso es que ella creció en una familia conservadora y no está inclinada a ver a todos los conservadores como locos que salen matando a todos por ahí. Pero eso es lo que él dijo, este podcaster, locutor básicamente. Eso es lo que él dijo, le hizo ruido. Ella dijo que tuvo como un déjà vu. No sé si se dice así. Gracias. Tuvo como un déjà vu de que ya escuchó eso en algún lado. Ella, bueno, pero ¿en dónde puede ser? Y se puso a investigar. Y ella investigando, mientras investigaba, en el Google, ella pone acá, sentí como si los argumentos que estaba leyendo fueran inquietantemente familiares. Me encontré buscando en Google líneas de artículos, especialmente cuando leí, mira eso, leí la retórica de un grupo de personas que podríamos llamar el derecho razonable. Exacto. Ella se deparó con este grupo de personas y ella dice que
no todas estas figuras se identifican como la derecha. Por lo general, no les gusta el presidente Trump, pero dicen que la intolerancia y el extremismo de la izquierda los empujan hacia la derecha o los impulsan a defender los derechos de los conservadores. Y ella sigue diciendo, la derecha razonable incluye a las personas como Shapiro, que es este tipo, locutor, claro, que estaba defendiendo básicamente los conservadores de ultraderecha. Y bueno, ella cita varios de ellos acá, varios conservadores, y dice por fin que estas, bueno, varios, algunas personas también, la anciana Tess también dice eso, que algunas mujeres incluso que son de derecha, que se dicen feministas, pero en verdad solo critican al feminismo y critican nuestros pedidos por igualdad. Entonces, la IF incluye acá todos los, en el mismo paquete, los conservadores de ultraderecha y hasta dichas feministas que en verdad quieren la libertad. Y ella dice, presentan sus preocupaciones como principalmente la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento. O sea, estas personas que no se consideran de extrema derecha y, sin embargo, luchan por la libertad de personas de ultraderecha de ser libres para tener sus prejuicios. Por ejemplo, ellas lutan por la libertad. Y ahí ella hace el punto que es justo en donde quiero llegar. Y ella dice que pensando en estos debates, finalmente lo descubrí. O sea, ella tuvo la respuesta para el ruido que le hacía en su mente de en dónde vi este mismo discurso. Y ella dice, la retórica de la derecha razonable es exactamente la misma que la retórica anterior a la guerra de la que tanto había leído. Las mismas palabras exactas, los mismos argumentos exactos. Retórica para ser precisos en apoyo al sur esclavista. O sea, ella compara acá estas personas que ni son tan abiertas en decir sus prejuicios con el sur esclavista. Porque en verdad nosotros tenemos la impresión, hoy creo que no, ya estudiamos bastante sobre eso, pero yo por lo menos tenía la impresión de que la gente del sur de Estados Unidos que defendía la esclavitud era gente que era como Bolsonaro, por ejemplo, que dice, y listo, no, yo tengo mis esclavos y es mi derecho de ser libre y para mí ellos son inferiores, ellos como que una cosa más abierta y lo que hoy en día sería el ataque por el racismo, por ejemplo, que es más abierto, más violento, más... Pero en este artículo ella dice, por ejemplo, hay una parte que quiero leer que me acuerdo que no la puse en rojo. Exacto. ¿Alguien puede leer este párrafo que es importante y yo no? Si eso suena absurdo, después de todo, Shapiro y sus compatriotas no defienden la esclavitud. Puede deberse a que muchos estadounidenses no están familiarizados con la retórica real del sur. Cuando era niña en la escuela pública, aprendí los argumentos del senador John C. Calhoun, quien llamó a la esclavitud un bien positivo, y Alexander Stephens, el vicepresidente de la Confederación, quien declaró que el sur, la piedra angular ideológica, descansaba sobre la gran verdad de que el negro no es igual al hombre blanco. ¿Continuó? Sí. Pero declaraciones tan claras no eran la norma. Los retóricos a favor de la esclavitud hablaron poco de la esclavitud en sí. En cambio, se ungieron a sí mismos para
se ungieron a sí mismos como defensores de la razón, la libertad de expresión y la civilidad. La línea de argumentación prevaleciente en el sur antes de la guerra se basaba en la suposición de que los sureños eran a la vez guardianes de una fe antigua y renegados convertidos en mártires por su dedicación a los hechos, la razón y el discurso civil. O sea, acá hay una cosa muy peligrosa. Porque lo que pasa es que nosotros creemos que, y ella dice también, que allá en Estados Unidos la creencia, en verdad ellos no entienden muy bien y no estudiaron muy bien, no estaba muy claro, muy clara la retórica del sur. O sea, se piensa como acá se piensa, que eran personas violentas que querían esclavizar a otras, pero no, eran personas que se autointitulaban mártires, básicamente, que defendían la Biblia y su derecho de ser libres y de practicar la religión como quieran. Es como que, perdón, leyendo este párrafo, porque es tipo literal, cualquier entrevista de personas. No, que hemos olvidado las buenas costumbres, que hay que ser civilizados, él se dedica mucho a hablar de la razón, y en realidad es súper ilógico un montón de cosas que dice, tiene un discurso de odio bastante sutil en comparación con otras personas, pero claro, si lo buscas, está ahí, y es re sexista, y no está basado sobre ningún argumento científico, por más de que lo alega constantemente. Como que se basa en el sentido común, que no hay evidencia para tal cosa. Y una de las premisas más importantes que usan estas personas, que son de derecha, es que es para moderar no quiero decir extremismo, pero cuando algo es la radicalización en la izquierda. Como no, es un cambio muy radical, o sea, tenemos una sociedad civil que hay que mantener, no podemos desestructurar todo. Y lo mantienen como algo positivo, que es lo mismo que hacía el sur. Exacto. Bueno, así están las cosas, esto es una sociedad civil, no podemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a incluir en el patrón electoral? No, claro. Es un montón. Eso me hace acordar también lo que Agos dice, me hace acordar una cosa que está todavía más cerca de nosotros, que es la iglesia, básicamente. Porque lo que pasa es que muchas veces no creemos que este tipo de discurso en pro de la libertad de expresión y de religión y de culto y de creencia es violento. Totalmente violento. Y muchas veces no paramos para pensar cómo es violenta la iglesia, con mucha gente, y no nos damos cuenta porque son discursos pacíficos y con base en la Biblia. Pero no nos damos cuenta de una cosa más profunda todavía, que es que este discurso de odio en contra, no solo de lo que la iglesia tiene como doctrina, que es, por ejemplo, ir en contra de la ideología de género, pero también el sexismo que hay ahí adentro. Claro, la ideología de género es un ataque a sexista también. A la moralidad. Pero digo, un ataque directo a la mujer también. Hay un ataque ahí adentro, hay un discurso de odio muy grande ahí adentro. Lo que pasa es que las personas que tienen este discurso moderado, estos alegatos a favor de la moderación y evitar la radicalización, son personas que en el status quo no sufren. Porque cualquier persona que esté activamente sufriendo, en el caso de la guerra civil en Estados Unidos, personas esclavizadas, estarían obviamente a favor de completamente subvertir la sociedad y cambiar el orden desde el piso y que pase lo que tenga que pasar. Pero el discurso de la clase media moderada acá en Argentina, la gente como nosotros, nosotros que crecimos que crecimos más o menos en estas familias, es como que no hemos sido las mayores víctimas del estatus social. Por lo tanto, a veces están ideas como, bueno, pero ¿qué puede llegar a pasar si? O es mucho cambio por ejemplo, si se enseña a decir en la escuela cuáles van a ser las consecuencias, y no vemos que las consecuencias de la no acción ya son nefastas.
Exacto, ya son Entonces, peores. nos da miedo cambiar, pero porque genuinamente no tenemos una adecuada comprensión de lo catastrófico que es lo que está pasando. Sí. Porque si lo viéramos como es, lo querríamos cambiar, pero no lo vemos. Y tampoco estamos dispuestos a ceder un poco esos privilegios en pos de la igualdad, digamos. No. Si a mí me tienen que sacar un poco esos privilegios para que alguien esté mejor, ya no me gusta. Claro, Radica en eso, digamos. O sea, si vos querés la verdadera igualdad, entonces estás dispuesto a ponerte en una posición de igualdad, ni siquiera Exacto. ceder un poco. Porque ceder un poco también, o sea, te puede achicar la brecha, pero no te deja de igual a igual. sí. Lo interesante es que yo voy a decir ahora eso, está un poquito más adelante en el estudio, pero si no me voy a olvidar. La anciana Tess dice una cosa muy interesante contestando una pregunta de una persona que no me acuerdo cómo era la pregunta, pero ella dice que, por ejemplo, en esta época, eso soy yo que estoy diciendo, en esta época parecía razonable el discurso del sur, en pro de la esclavitud. No era que era muy claro ver que ellos estaban equivocados, no era tan claro, porque la esclavitud ya era una cosa establecida, no era algo que estaba en discusión. Ahí pusieron en discusión, por eso hubo la guerra que hubo. ¿Por qué? Justo porque ellos no eran violentos. Claro que algunos sí, pero digo, el discurso general no era un discurso de odio abierto, era un discurso de odio velado, bien velado. Acá voy a leer solo esa parte que es muy interesante también, que ella dice, puede sonar extraño, leíste hasta la oración, sí, puede sonar extraño que la facción a favor de la esclavitud de Estados Unidos se autodenomine guardián de la libertad y de los derechos de las minorías. Pero era así, ella dice, y sin embargo lo hizo. Y la gente los creía, realmente ellos eran Pero es fácil para nosotros, muy fácil para nosotros ver eso hoy, porque la esclavitud ya está más que, es una cosa que hasta también el racismo, es una cosa que hay y mucho en el mundo, obvio, pero es una cosa que todos entienden que es crimen, justo porque está ahí en la ley, que no puede ser racista, básicamente eso. La gente es racista, pero ya está asumido que si es racista, va preso, o por lo menos va a sufrir alguna consecuencia. Pero eso fue una construcción de siglos. Pero ¿y la misoginia? No está clara. No está, aunque hayan leyes en pro de nosotras, no está claro que la misoginia y solo el insulto por ser mujer ya te lleva preso, como por ejemplo es con el racismo. Sabemos que no funciona tan bien, pero está asumido por la sociedad. Por eso es tan fácil ver, por eso es tan claro. Es como si hoy en día yo dijera, no, porque si yo viviera en la época de Jesús, yo seguro lo aceptaría. Lindo para nosotros ver ahora que estamos afuera, que estamos a siglos después de que pasó. Es muy fácil, pero en esta época no era tan fácil de ver. Lo mismo pasa hoy, igualito pasa hoy, solo que con la misoginia. Y la anciana Tess dice justamente una cosa que me llamó mucho la atención. Ella dice, imagínate que si un cantante o una cantante de Estados Unidos es acusado de racismo, de ser racista, y está bien cerca del Super Bowl, por ejemplo. ¿Te parece que él iba a subir en este palco y iba a presentarse? Y bueno, no, sabemos que no. Sabemos que en el Super Bowl, si sos acusado realmente de racismo, no te vas a subir. Y ella dice, pero ¿cuántas estrellas que están allá adelante son acusadas de misoginia, de abuso, de un montón de cosas en contra de las mujeres y sin embargo están ahí lindas y
son aplaudidos y alabados, y entonces es una cosa muy incomparable, pero que hoy en día, como estamos adentro de eso, no vemos. Nosotros porque estamos estudiando y submersos en eso, pero la gente no ve, como que, bueno, como el jugador que fue ahí con la selección y está acusado de abuso. O sea, si él fuera acusado de racismo, probablemente no sería llamado. Entonces, por eso ella hace un énfasis muy grande también en relación a eso, que el racismo es muy importante, y tanto que siempre volvemos en la esclavitud, por ejemplo, pero es un tipo de nuestra prueba hoy. ¿Ustedes tienen algo a comentar? Hola, Daisy, tenía algo para comentar porque por ahí después se me olvida la idea. ¿Cómo están? Feliz sábado. Hola, feliz sábado. Estaba pensando, pero es una teoría, ¿no? Porque se me ocurrió ahora mientras te escuchaba, que es verdad que socialmente hoy la esclavitud, a diferencia de la misoginia, está condenada teóricamente, ¿no? O sea, si le preguntas a cualquier persona, como decías vos, si la esclavitud está mal, te va a decir que sí, y si lo querés Claro. asociar a que quiere participar de algo relacionado, se va a ofender, porque las personas naturalmente no es que queramos ser buenas, sino que queremos ser catalogados a autocreernos buenas, como esta gente que dice que defiende la libertad, entonces usa un nombre de algo que es moralmente bueno, aceptado por todos los seres humanos, con intenciones egoístas. Pero el tema con la misoginia, yo pensaba, entonces muy rápido, ¿no? Mientras te escuchaba estaba pensando, ¿cuál será la diferencia? Bueno, sabemos que de ahora al pasado, de cuando la esclavitud no se veía así, que no fue un pasado muy lejano, sino que es reciente, y en realidad la esclavitud es tratada como algo moralmente malo, pero en el fondo las personas no se han desprendido de ella, por eso hay racismo, por eso en el fondo también hay personas que si fuera legal lo harían, pero completamente. Hay un montón de gente que no Exacto. tendría problema en hacerlo. En realidad no aborrecen la esclavitud, solo no quieren ser condenados socialmente. Entonces pensaba, de ese lugar acá es por las luchas sociales, o sea, no pasó mágicamente, no es que la sociedad evolucionó, somos los mismos de siempre, pero hubo Exacto. personas que lucharon. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que es el testimonio, o sea, si bien hoy en día todavía hay lugares como ahora nosotros, hay mujeres feministas desde hace años que muestran lo que es la misoginia, no se les dio el lugar y la voz para que realmente las personas escuchen lo que es. No es lo mismo ver un post cortito, una persona hablando random que la sacan de contexto y entonces la gente, si vos le preguntás, realmente no tiene ni idea lo que es el feminismo, qué es la misoginia, tienen una idea vaga y mal hecha. En cambio, la esclavitud hoy en día ha sido lograda expuesta por estas personas que lucharon, por los testimonios. Si vos ves cómo se empezó a abolir la esclavitud, se exponían las personas afro a que cuenten sus testimonios espantosos de cómo eran tratadas. Primero generó una revuelta, obviamente, porque era incómodo escuchar esos testimonios. Me hace acordar cuando pasó acá la dictadura. La diferencia con Argentina y otros países es que acá se logró dar ese espacio a testimonios, y aún así hoy todavía hay personas que no lo creen, pero si a toda persona se le presenta un testimonio y se le muestra lo que causa ese pecado con lujo de detalles, es un antes y después para ese cerebro. Entonces me hacía pensar que vale la pena seguir intentando explicarlo bien. O sea, tenemos que lograr poder captar la atención de las personas y explicarles bien qué es la misoginia, para que no se crean otros discursos que están hoy en día diciendo cualquier cosa, porque si no, no va a crear esa conciencia de pecado. Después va a ser decisión de la persona. Pero yo creo que esa fue la clave del éxito. Exacto, gracias. Exactamente eso. Yo creo que la misoginia no va a desaparecer cuando sí un día logramos por nuestra voz, como con la esclavitud, por ejemplo, y el racismo, tornar eso tan crimen como el racismo. Bueno, si logramos eso, ya es un largo camino que necesitamos tener de lucha para lograr eso, básicamente es lo que yo siento, porque la sociedad está muy lejos de eso y para mí se alejando cada vez más, justamente porque la derecha en todo el mundo está conquistando un espacio que hacía mucho no víamos. Es bien feo pensar en eso. Es como
se ve por ahí mucho en el mundo de la comedia también. Es decir, la comedia, pero hoy está lleno de videitos, de reels, de Instagram y todo hoy en día que cualquier persona se para y hace reír a otro, ¿no? Pero si alguien se para y hace chistes racistas, no solamente no sería aceptado, sino que probablemente tendríamos problemas legales. Sí. Pero tipo hoy, en pleno 2023, está lleno me llegan por Instagram, por Reel, que tienen un contenido altamente sexista. misógino, directamente. Exacto. Y la gente se ríe sin cuestionar. Totalmente. Y eso, bueno, no voy al caso ahora, capaz pero estaba viendo un podcast de que hablaba de que por qué hay ciertas cosas que siguen causando gracia, como en el mundo de la comedia, cuál es la naturaleza de esas cosas, y dice que, en resumen, las cosas que siguen causando gracia son las cosas que no están prontas a modificarse. Cuando hay algo que no se va a modificar, por eso, qué sé yo, se hacen chistes negros en cuanto a la gente discapacitada o cosas así, ¿no? Que es como otras cosas que sí están ahí por modificarse, ya como que no, ya no lo podemos tomar para el chiste, ¿no? Porque esto cambia en cualquier momento. Y el hecho de que se perpetúe tanto esto de tomarse para el chiste, Se banaliza. se banaliza, pero también muestra que no estamos cerca de que cambie. Por más de que haya mucha gente hablando de esto, digamos. Hay mucha gente, yo creo que en verdad nosotros vemos mucha gente solo porque estamos en claro, pensando en eso, focalizados en eso, siguiendo páginas que hablan de eso, pero en verdad son poquísimas. ¿Cuántas páginas hay de lucha en contra del racismo? Incontables. Hasta también que tiene que ver con el sexismo, pero que la lucha ya está más avanzada, por lo menos para mí es una opinión, que es de los LGTB, por ejemplo. Hay un montón de páginas y hay una lucha ya, y es como Luchito dijo, ya no causa tanta gracia como antes. Claro que todavía hay chistes con eso, con cosas que no deberían, pero la mayoría de la gente ya tiene conciencia de que ese es terreno peligroso, como que puede estar haciendo algo malo. Pero con la misoginia no, nadie ni piensa, y las páginas son pero muy pocas, muy pocas, principalmente del feminismo radical. Yo en verdad busco en Instagram y me aparece 1, 2, entre Brasil y Argentina. Es que solo en un país. En 2 países no hay tantas páginas. Y eso nos muestra que estamos lejísimos. También una cuestión es que el feminismo está dividido. Y al estar dividido no tiene fuerza. Exacto. A diferencia de lo que es el racismo o LGBT, el colectivo entero, como que se une y tiene una fuerza mayor. Sí. En cambio, como el feminismo está dividido, se autosabotea. Porque una dice esto y después la otra dice lo otro. Exacto. Entonces se autosabotea el feminismo. No, y no solo eso, sí, también por un lado eso, pero justo de lo que hablaba este artículo, de los de derecha moderados, ¿no? Como esta gente que como que no quiere defender a los supremacistas blancos, a los extrema derecha, no quieren ponerse ahí porque, bueno, capaz demasiado, ¿no? Usa este tipo de cosas. Esos grupos feministas o esas personas feministas que están saboteando el feminismo, es como vamos a ensalzar a estas, ¿entendés? Sí, acá había un nombre justo. Vos vas a hablar del próximo párrafo, porque yo ya lo leí y me encantó, me asombró un montón. Sí. No, Avancemos. Sí, si querés, podés leer. ¿Querés venir más cerca? Sí, no, lo que yo leí el próximo párrafo y es, la verdad que me llamó mucho la atención porque dice que el asesino
de Lincoln. Lincoln fue el que declaró la emancipación de todas las personas esclavizadas. Dijo, son y serán libres. Pero la persona que mató a Lincoln de un disparo, lo hacía para defender a los negros. Y dijo, nunca nadie está dispuesto a hacer más por la raza negra que yo. Y él disparó. Exacto. Él decía que los negros iban a estar libres, iban a ser aniquilados, porque eran inferiores, y además él estaba basado en un supuesto científico, un médico, que dijo que los negros son inferiores, y que estaban totalmente adaptados para ese trabajo en el sur. O sea, es increíble que en nombre de la libertad y la defensa y todo eso hicieron eso. No, es muy loco. Quiero comentar sobre la primera parte del párrafo. Ajá. Hicieron hincapié en la importancia de la lógica, los hechos, la verdad, la ciencia y la naturaleza, mucho más que las personas que hacían los argumentos opuestos de parte del norte. Y esto a mí me parece que es muy interesante, porque justamente uno se puede basar en el status quo y puede a la perfección describible, pero cuando estás caminando en un mundo que vos querés crear, hay muchas cosas que todavía no sabes cómo van a terminar siendo o cuáles van a ser las consecuencias de los hechos. Y esto es muy importante porque son los mismos argumentos que se usan para mantener, por ejemplo, la idea de los 1950, de la ama de casa perfecta, con entonces la pareja heterosexual, el Que sigue. tipo va a laburar afuera, ella se queda con los hijos, Que es para proteger. ese núcleo familiar de que tanta propaganda le Porque es hicieron. inferior. Exacto. Claro, y esto siempre fue así, es la naturaleza, fíjate, Y esto, mira, respondieron que a sus adversarios por ser idealistas románticos, ignorando la experiencia de siglos. Y esto de idealismo romántico me remonta a un artículo que leí hace como 2 años que me pareció muy interesante y hablaba de que algo clave para ser activista es tener esperanza. Porque si vos no pensás que las cosas pueden ser mejores, nunca te vas a esforzar por convencer a los demás de lo que vos pensás, ni hacer un cambio para lograr eso. Entonces, si vos no tenés una esperanza idealista, romántica, te quedás planchado, no te dejas idealista. Y entonces tenemos, o sea, es como que dicen, no, porque vos, no, que va a haber una sociedad justa, ¿no? Entonces como que te tirás a la indolencia y al escepticismo, no sé si así en español. Que yo quiero decir cinismo, pero en inglés y en español las palabras son diferentes. Yo quiero decir esa desesperanza en las cosas buenas, como no, el mundo es malo y entonces me quedo pasivo y dejo que pase. Sí. Fue lo que quería. Y en español no es la misma definición. Lo hemos estudiado, claro. Una persona que era contra la corriente del feminismo en los años 50, que ese feminismo era una locura, porque las mujeres estaban protegidas dentro del hogar y estaban felices que el marido las mantenga, y ellas, o sea, ¿por qué luchar para que salgan afuera? ¿Por qué? Porque ellas necesitan estar ahí protegidas. Y bueno, en este caso de los negros, ellos estaban mejor ahí en el campo que libres, porque libres sería su perversión. Es muy interesante como hay el paralelo. Por eso, por lo que está diciendo Miriam, pienso que es tan importante la estadística, los estudios, los censos, porque la idea de que la mujer estaba protegida en el hogar no estaba fundamentada hasta el día de hoy. Todos sabemos que los femicidios ocurren en la vivienda propia y el asesino más probable es la pareja. Entonces, lo que nos permitió el acceso al conocimiento y la estadística y tener datos reales que podemos juntar de lo que pasa en la sociedad es justamente responder a eso. ¿Qué me estás diciendo? Estamos todas más seguras en un callejón oscuro que adentro de nuestras casas. Exacto. Bueno, seguimos, porque si no se me va el tiempo, tengo mucho para cubrir. Gracias a ustedes. Vamos a cerrar este artículo con el último párrafo, pero realmente les recomiendo fuertemente que lean el otro. Sostenían que lo más importante que había que saber sobre ellos era que no eran los opresores, o sea, los del sur. Ellos eran los oprimidos. Fueron conducidos a sentimientos de aislamiento y vergüenza puramente sobre la base ideal, la base de ideas libremente sostenidas,
el derecho de todo hombre pensante. El representante Alexander Symes afirmó que el verdadero problema de los Estados Unidos era la forma en que se hacía sufrir a los sureños, o sea, los del sur, porque no leí muy bien, bajo las burlas y las ebulliciones fanáticas de los ignorantes y malvados pretendentes a la filantropía. La queja de Bott antes de dispararle a Lincoln no era que ya no podía practicar la esclavitud, algo que de todos los modos nunca había hecho. En cambio, lamentó que ya no se sentía cómodo expresando mis pensamientos y sentimientos sobre la esclavitud libremente en buena compañía. O sea, el problema acá de él, de que mató a Lincoln, no era solo practicar la esclavitud, porque él en verdad nunca había sido dueño de esclavos. Su problema era no poder hablar. O sea, ¿qué tiene que ver con la libertad? Básicamente, los reclamos del sur en esta época no era solo por los negros, era porque ellos decían que eran oprimidos. O sea, la libertad. Algo creo que dijo semana pasada en relación a eso también. Mica pone la condena social y la libertad de no recibir represalias por lo que uno dice. Exacto, exacto. Realmente su libertad queda comprometida. No podés decir lo que querés. No podés. Te van a meter preso. Y eso sí te quita la libertad. Entonces, este pensamiento es el mismísimo de hoy en día. Agus decía que, creo que era algo que decía, que la iglesia, por ejemplo, tiene ese senso de que, la iglesia cristiana en general, tiene este senso de que voy a perder mi libertad, pero sos la mayoría, sos la más poderosa, tenés un montón de plata, ¿quién te va a quitar la libertad? ¿Entendés? Las minorías, las reales minorías que son oprimidas y pobres, no es algo lógico, pero es algo que está asumido desde no solo la época de la esclavitud, como mucho antes. Está asumido de que los cristianos son los oprimidos, pero eso giró, la rueda del mundo giró. ¿Quieres hablar? Lo que iba a decir es que si pensamos incluso en el caso de la esclavitud, cuando cuando se ganó la guerra, básicamente, los del sur ni siquiera salieron perdiendo demasiado, porque no les dieron ningún privilegio, no les dieron ninguna reparación, no les dieron ninguna ayuda a las personas negras. Ellos permanecieron con todo su dinero, con todas sus cosas, básicamente, salvo obviamente las pérdidas de la guerra y las reparaciones que tuvieron que hacer, y perdieron su mano de obra, pero siguieron poniendo leyes y todo que siguieron restringiendo a los negros, y de hecho muchos pasaron a estar en la cárcel debido a las restricciones, a las prohibiciones para la pobreza, básicamente. No, yo iba a decir algo de eso, que cuando se hace todo el dilema en función de la libertad solamente, que a veces en un momento puede sonar lindo y hasta puede ser positivo, ¿no? Porque claro, o sea, creo que era positivo que los esclavos dejen de estar como estaban, esclavos, ¿no? El tema es que solamente giró en torno a la libertad, y en parte eso fue así porque el norte era un norte que estaba lleno de transigencias y de concesiones, o sea, no estaban buscando la igualdad tampoco, ¿me explico? Sí. Ellos no estaban buscando la igualdad, de ellos había otros intereses de por medio, y entonces, bueno, fue todo en torno a la libertad. Y la realidad es que la igualdad, más allá de que haya cosas que se puedan hacer a nivel político y social en favor de eso, la igualdad es algo que está en el corazón de nosotros, de las personas, ¿entendés? O sea, ellos eran 2/3 de ser humano, no eran un ser humano completo. Y eso a alguien alguna vez se le ocurrió establecerlo así, y todos lo asumieron, y de ahí en adelante, en mi corazón, el esclavo era 2/3 de mí, no era igual a mí. Entonces, ahora tienen la libertad, está bien, porque ellos ganaron la guerra. Pero en mi corazón él sigue siendo 2/3 de mí, no es igual a mí. Entonces, claro, después viene la enmienda 13, y con la enmienda 13 era extremadamente fácil volver a esclavizar al que acaba de ser liberado. Y después siguió el tiempo y vienen las leyes de segregación. O sea, en realidad no hubo igualdad. Entonces, ahora se da el mismo fenómeno.
cuando hacemos que la discusión pase por el tema de la libertad, pasa lo mismo, porque, no, ahora vos tenés la patria potestad de tus hijos, ahora vos podés tener cosas a tu nombre, mirá, ahora podés, sí, incluso si querés, podés dirigir una empresa, si querés, podés pedir el divorcio, lo que vos quieras, mirá, sos re libre, pero en el corazón Sos inferior. seguís siendo igual de inferior que hace 100 años, ¿entendés? Y ahí me parece donde está el problema que es más difícil. Y además, si lo mirás, o sea, al margen de eso, el tema de la igualdad, vos podés, o sea, lo que decís, bueno, vos ahora podés salir a trabajar, ¿de qué te podés ser gerente de una empresa? Sí, pero ¿en qué condiciones arrancás vos respecto a un hombre? O cuál es el contexto en el que vos tenés que luchar para llegar a algo. Lo mismo los esclavos, o sea, vos, listo, sos libre, ¿de qué te quejas? No Y tenés sí, nada. pero no tenés casa, no tenés, y quedás en una situación igual de vulnerable porque tenés que someterte a trabajar para otra persona que te paga 2 pesos porque es a lo único que podés acceder, y además que hay mucha gente que lo necesita, entonces también se juega con eso, con las necesidades de las personas. Si a vos no te gustan las condiciones, tenés 20 atrás que lo van a hacer, por las condiciones paupérrimas a las que yo te estoy dando trabajo. Entonces, Exacto. como... Igual, un segundo, solo quiero comentar lo que Luchito dijo, si no se me va a perder. Él decía que el norte también tenía intereses y concesiones que hacía y no era puramente genuino su deseo, digamos. Pero yo quiero marcar un punto que la anciana Tess dice, que es en relación a una pregunta que hacen, que una de las señoras habían leído un artículo que ella dijo que usaba mucho el término libertad. Y la anciana Tess dice que en verdad los artículos de los verdaderos antiesclavistas, que no eran la mayoría, pero habían varios, los verdaderos estaban sí buscando la igualdad. O sea, era una lucha libertad versus igualdad. O sea, la lucha genuina del norte era por igualdad. Incluso varios artículos que ella dice que son los verdaderos artículos que debemos leer, habla mucho al respecto de la igualdad, que ellos eran nuestros iguales, más que liberarlos, era que ellos eran iguales. Claro, el tema es que los que promovían eso no tenían fuerza. poder. Exacto. Pasa que la verdadera cuestión, superficialmente se ve como libertad, pero la verdadera cuestión era la igualdad. Sí. Entonces, Que pone Mica. Es que no les importaba que sean libres o no las personas esclavizadas, sino que se desarme el status quo, el que le permite sus posiciones, libertades del sistema a largo plazo. La esclavitud era un sistema económico como lo es el sexismo, por eso es una lucha de igualdad en el sistema y no la libertad física. Muy bueno. ¿me das un segundito? Liz? Podemos cerrar, Miguel, todo. ¿Me das un segundito? Voy a apagar un micrófono. Bueno, como Agus dijo la semana pasada también. ¿Qué pasó? Nada, vos seguís. ¿Está bien? Ah, qué bueno. Bueno, yo quería también traer la primera enmienda de la Constitución, que así como la semana pasada discutíamos el caso en donde un casal homoafectivo quería una torta y el panadero, el pastelero, que era más que un pastelero, era una persona horrible, pero que se consideraba buena y considerada por muchos buena, no quería venderles, y la gente que hace eso se basa en la primera enmienda de la Constitución, que dice: la primera enmienda de la Constitución garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión
la prensa de reunión y de derechos de solicitar al gobierno compensación por agravios. O sea, ellos se basan en esta ley, en esta enmienda, en verdad, que es contradictoria porque ella ve la libertad. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una religión en donde no me gustan qué sé yo, los negros? Ponele. Que es una cosa ya clara, que ya vimos que está clara para todos que es crimen, ¿entendés? O sea, ¿qué pasa si mi religión, como la de Hitler, no le gustan los negros? Esta ley, esta enmienda, Me permite. va a abrir una brecha para que yo haga eso, exacto. Aunque otra ley me prohíba de hacerlo. O sea, Si tuvo la libertad por encima de Pero por eso la 14ª enmienda de la Constitución, justamente, 14ª, muchas gracias, no sé qué le dije, ¿no? La 14ª enmienda justamente vino a traer eso, ¿no? A proteger la igualdad, y esas eran las dos que estaban en pugna en el caso ese de Master Cake Shop, court case contra Jack Phillips, perdón, que no sé qué estaba diciendo. Y eso es importante porque justamente lo que estábamos hablando el sábado pasado era esto, de que sí tenemos que abogar por una sociedad en la que se restrinja la posibilidad de decir cosas que sean dañantes, hacer cosas que causen daño a los demás, y pensarlas también, como que no se deberían enseñar ni darle espacio. Sí, habría que... otro punto que quería hacer, que es muy importante, es en relación a que dice acá en la enmienda que la libertad de expresión, que ellos utilizan, pero mucho esta palabra, esta frase, utilizan. ¿Vos querías hablar, Esteban? Perdón. No, lo único que voy a decir hoy es que, aparte, si queremos pensar de otra perspectiva, no solo desde el racismo, capaz simplemente si lo cambiáramos de religión y dijéramos un musulmán queriendo discriminar a un cristiano solamente por hecho de ser cristiano, nos daríamos cuenta de qué tan mal está eso. Cuando nos ponemos nosotros en la esfera del atacado, te puedes dar cuenta muy fácilmente qué tan mal está eso. Entonces, simplemente voy a pensarlo desde otra perspectiva también. Quiero mucho llegar, que tiene mucho que ver, ya llego. Sí, o sea, otro ejemplo, siguiendo la línea de Esteban, por ejemplo, los judíos ortodoxos, que piensan que yo por ser mujer no puedo cantar en público, ni puedo comentar una reunión social, que tengo que estar lavando los platos, que si me caso no puedo mostrar el pelo a nadie, que mi única función en este mundo es reproducirme cuanto más mejor, que cuando estoy menstruando no puedo salir a ningún lado, y no tengo derecho a la educación secundaria y universitaria. No debería haber esa religión. Perdón. Exacto. No deberían ser libres para tener esa religión y estos pensamientos. Pero bueno, yo quería llegar en que ellos tienen miedo de perder su libertad de expresión. Pero bueno, lo que pasa es que su libertad de expresión es nuestra desgracia, es la desgracia del mundo. Porque, por ejemplo, la anciana Tess muestra un montón de imágenes, pero una me llamó más la atención, que es la que estoy mostrando ahí. ¿Quién tiene el artículo de abierto? Es una imagen importante. En la época de la pandemia, exacto, en la pandemia, ellos estaban compartiendo como locos imágenes en contra del barbijo, por ejemplo. ¿Pueden ver ahí? Sí. Es una cosa chocante porque dice que el barbijo en su esencia me estaba quitando la libertad. Y en este caso me quitaba la libertad de hablar porque ni siquiera podían hablar que no querían usar barbijo o que estaba mal usar barbijo, que hubo esta gente también. O sea, esta fue la imagen que más me chocó porque es una cuestión de salud pública. Bueno, no pasa nada si no quieres usar el barbijo, pero en sociedad sos obligado, porque no dañas solo a vos, dañas a muchas personas. Exacto.
Pero más allá de eso, lo peor acá no es ni solo no usarlo, es creer que tiene el derecho de no usarlo y creer que hablar mal de los barbijos era mi derecho de libertad de expresión. O sea, es bien chocante. Otro punto es que ella hace un punto muy interesante. Ella dice, vamos a complicar un poquito más las cosas. Y ella dice lo siguiente, ellos tienen los conservadores, su principal argumento es que todos tenemos que tener libertad, ¿no? Libertad para todos. Pero ¿por qué se enojan tanto cuando hay una pareja, por ejemplo, ella dibuja dos hombrecitos acá, una pareja que quieren se casar y están de manito en la calle? ¿Por qué se enojan tanto si ellos son a favor de la libertad para todos? Es raro, ¿no? Es una concesión en su libertad. No, es hipocresía. Total, abierta. es inconsoportable. Porque justamente ellos dicen, déjame que yo ponga en Twitter lo que yo quiero, pero si ustedes ponen en Twitter, le están lavando la cabeza a nuestros hijos, que están subvirtiendo el orden social, que mira cómo nos refriegan en la cara lo que creen. Exacto. Es una hipocresía gigante, también me re enoja. Porque no es solo con eso, eso fue el ejemplo más fuerte, me parece, pero es con todo. En verdad luchan por su propia libertad de tener sus prejuicios. Claro. Y ella dice, yo hasta puse acá lo que ella dijo, según esta creencia, cuando existe una pareja gay que se quiere casar, ellos deberían estar totalmente favorables a este hecho, ¿no? No, en verdad no. En realidad es hacer lo que vos quieras, tenés la libertad de hacerlo, pero yo tengo la libertad de reaccionar. Exacto, de atacar, de atacarte. Sí. Exacto. Y bueno, ¿por qué? Porque ellos se comprometen en su supuesta lucha por la libertad, porque combinan eso con sus valores tradicionales. Pero hay un grupo más peligroso todavía, cambiando de tema, un grupo que es mucho más linda su charla, son más pacíficos, más atractivos, esa es la palabra que yo quería, son mucho más atractivos, incluso para nosotros si no estamos atentos, que son los libertarios. La Miri va a hablar la semana que viene sobre los libertarios, pero voy a dar una previa. La derecha cristiana, y no solo cristiana, la derecha como todo, lucha por su libertad. Pero los libertarios realmente luchan por la libertad de todos. Desde que, como Joaquín decía en el comienzo, desde que no afecte violentamente la libertad ajena. Pero la libertad de expresión, por ejemplo, sería totalmente libre. Yo puedo atacarte tranquilamente, pero no puedo verbalmente, pero no puedo atacarte de verdad, físicamente. Exacto. Pero yo tengo la libertad de atacarte por lo que quiera. Vos tenés la libertad de hacer lo que quieras. Yo también la tengo. El Estado, según ellos, hay una división en eso, pero la mayoría cree que el Estado tiene que ser bien chico para que no interfiera en el derecho de nadie. Solo la policía, los bomberos, solo eso, sin leyes que restrinjan nada de eso. Solo restringir la violencia física, básicamente. Y garantizar la libertad para todos. O sea, la anciana Tess hace una cosa interesante que yo quería hacer también, porque me pareció bien interesante, porque los libertarios, vamos a ver acá. Libertarios. Ellos, por ejemplo, defenderían totalmente el matrimonio igualitario. Defienden. Totalmente, no es que
No es que dicen que Está mal. está mal. No, está bien, está en su derecho. Un verdadero libertario. Exacto, un verdadero. Hay gente También- que dice que dentro de las 4 paredes tienen la libertad de bloquear su Sí. libertad. Eso no es nada libertad. Eso es una prisión, básicamente. Pero los libertarios, de verdad, que cumplen realmente con esta filosofía que surgió hace mucho, no es que es de ahora, fue en el siglo XX, si no me equivoco. En teoría, están de acuerdo con eso, están de acuerdo con el lado aborto. 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 ¿Segura? Sí, sí. Están de acuerdo. Sí, Yo no sabía, pensé que no, porque hay un tercero, ¿entendés? En cuestión. sí, pero la anciana Tess dice, en teoría sí, pero no es lo que pasa, pero en teoría sí. Claro, Como porque, que lo dicen, pero. claro, lo que yo pensé es que como es, claro, es un ser, existe un Sí. ser, ¿sí? Una persona que es poseedora de derechos, aunque no lo sea legalmente, pero Exacto. no sabía que Los raíz, digamos, no, yo creo que sería Sí. libertarianismo, más que los libertarios raíz o no, ¿entendés? Libertarianismo. como todo. Gratuito y de acceso universal financiado por el Estado. Sí, eso seguro, eso Exacto. seguro. Tiene que ser totalmente nuevo. Sí, igual que la salud. ¿Qué ustedes creen que estarían? Exportación de armas, consumo de drogas, Armas, Venta también. consumir y Consumo Y- distribución. vender drogas, ¿qué más? Están- De poder elegir a quién le prestar servicios o no. Por ejemplo, el aborto puede estar bien, pero si ningún médico lo quiere practicar en toda una provincia, eso también está bien. No, pero Y el capitalismo puro siempre de servicios. Y hay uno, ajá, están a favor de la prostitución, de la pornografía, de todo esto. ok. preferencia de la Constitución, la defensa de los intereses libres, Exacto, el derecho sí, de su sí, libertad. sí. Exacto. No vacunas. No vacunas obligatorias. Claro, no hay obligación el Estado no puede obligarte a absolutamente nada. Por ejemplo, eso es muy atractivo. ¿Muy qué? Atractivo. Nosotros porque sabemos que muchas de esas cosas nada que ver. Nosotros porque hoy sabemos. Porque no sé si se acuerdan, pero hasta 2 días nosotros del movimiento también estábamos luchando por la libertad y no por la igualdad. Pero hace realmente muy poco estábamos pensando que teníamos libertad de hacer lo que queríamos. Y no, en verdad no. Porque cuando la libertad se choca con la igualdad, nosotros tenemos que estar en el lado de la igualdad. Pero no estábamos. Estábamos en el derecho de todos a hacer lo que quieren. Pero eso es básicamente lo que ya éramos. Entonces, Amiga, si vos querés que se vea la pantalla más grande, tenés que dejar de compartir el archivo. No, es cierto. dejar de compartir el archivo. Voy a dejar de todo porque ya se terminó. Dejar de compartir. A ver. Yo tengo, pero como va a ser a el brillo también. Ahí. Listo. Bueno, está al revés. Pero se No, entiende. para nosotros no. Ah, ¿no? No, sí. Perfecto. Bueno, acá por ejemplo nosotros sabemos que la prostitución y no vacunas obligatorias, no barbijos obligatorios, por ejemplo, Perdón, todo eso nosotros sabemos que está mal, pero para una persona común que no tiene un pensamiento definido, eso está bien.
ellos están a favor también de lo que es venta de órganos y también a favor de la venta de personas. O sea, si yo me quiero vender a mí mismo, me puedo vender como esclavo, digo, no hay problema, porque estás en tu libertad, digamos. Siempre y cuando lo elijas. ¿Cómo? Siempre y cuando lo elijas. No, pero la venta de órganos, por ejemplo, que vos decís, yo no vendería un órgano, hay personas que venderían. De hecho, estamos sacando el momento con mi ley porque estaba a favor de la venta de órganos. Claro, Claro. sí, es una locura, pero bueno. Sí, es una locura, pero ellos van a ser lo más Respetuosos de la libertad individual. respetuosos posibles para ganar espacio. Entonces, esa es nuestra mayor dificultad ahora. Pero también teniendo que siempre y cuando no cause daño al otro. Y la Exacto. definición de daño es muy limitada. Porque, por ejemplo, si Joaquín tiene deseo de vender su riñón derecho porque no puede pagar la hipoteca en la que vive con su familia y la mamá se va a quedar en la calle, él no está en igualdad de condiciones. Claro. Si nosotros le diéramos igualdad de condiciones y él no tendría eso, probablemente no recurriría a querer vender su riñón. Exacto. O lo mismo con la prostitución, o quizás una mujer, si tuviera mayor apoyo familiar, le gustaría tener ese bebé, porque sí desea la maternidad, pero es estudiante, es negra, es pobre, no tiene acceso a un sueldo, no tiene acceso a una mutual, y en esas condiciones también eso la empuja a decisiones que vos decís, bueno, sos libre. Y la verdad que no, Claro. porque no tenés igualdad de condiciones. Yo lo que quería decir que me gustó un poco el concepto que utilizó hoy Lucho es esto del corazón. Lo que yo había entendido de los libertarios o el libertarianismo, que después te va a ampliar el tema de que el corazón o vos capaz que no te declarás igual que los de derecha, capaz que no se declaran abiertamente de derecha o no te declarás abiertamente libertario, pero sí tenés ideología libertaria dentro del movimiento mismo. Hay personas que tienen. Y para mí, la mayor problema, que lo asocio con lo que estaba diciendo Lucho, es el tema del corazón. Ellos piensan que tienen un buen corazón. Y esa es la principal problemática, porque ellos piensan que no necesitan un gobierno porque ellos mismos son buenos. Sí. Y para mí ese también es un problema, porque cuando vos pensás que sos bueno, no te dejas cambiar y no aprendés. Y es eso justamente el mensaje o lo que Dios nos quiere traer, un cambio de corazón. Y para mí me vuela un poco la cabeza pensar en Dios que nos quiere cambiar el corazón para un corazón de igualdad, para que nosotros aprendamos a tener un verdadero corazón que es el corazón que Él tiene, que es un corazón de igualdad, digamos. Y me gustó como lo que dijo Lucho y asociado a esto de los libertarios, pensar que tenemos un buen corazón y que no necesitamos cambiar, que nos pasa a todos, o sea, que todos podemos tener mucha esa ideología de libertarianismo. Sí, es que eso es básicamente Lucifer. O sea, Lucifer es el más libertariano que puede existir, digamos. Exacto, pero es muy extractivo y yo creo que debemos tener mucho cuidado con las concepciones. Concesión. Concesiones, gracias. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos siendo igualitarios, pero en verdad estamos siendo libertarios. Hay una línea muy tenue, no sé si se dice, muy fina entre una persona de derecha, esta derecha, ¿cómo se llama? Que yo dije, No, razonable. racionable, con los libertarios, y hay una línea más finita todavía entre la izquierda liberal, el feminismo liberal, por ejemplo, y los libertarios. La anciana Tess dibuja un cuadrito que creo que va a ser para la próxima semana, porque ella no explica tan bien, pero me resultó muy interesante que los libertarios están en el medio y está en cada parte la derecha autoritaria y la derecha libertaria, y la izquierda libertaria y la derecha autoritaria. Y ella va a profundizar un poquito más en eso. Pero yo creo que realmente, si nosotras y nosotros no somos radicales en nuestras ideas de igualdad, terminamos siendo libertarios. Por eso es tan importante el estudio y realmente tener los conceptos bien definidos.
Porque eso engaña a cualquiera, te digo. ¿Alguien tiene algo más para comentar? Me estaba acordando hay un filósofo inglés, Hobbes, que decía, o sea, hablaba de la naturaleza violenta del hombre contra su prójimo, y él usó la frase, está en un libro que escribió que se llama Leviatán, que dice: el lobo es un hombre para el lobo, y el hombre es un lobo para el hombre. Y habla de que, claro, si no hay leyes que regulen, en realidad hay una condición tan violenta en nosotros. Exacto, Y bueno, no sé si era el religioso o no, pero exacto. pero Pero en verdad yo creo que eso va a entrar en nuestro mundo con mucha fuerza, porque va a entrar mezclado con posesiones. Porque si eso entra restricto, como ellos querían, sacar todo el mundo del poder, sacar todos los ministerios, sacar todos los hospitales, sacar todos los derechos públicos, por ejemplo, ellos no conseguirían. Pero ellos vienen con una idea más, no, en verdad nosotros podemos conciliar. parece que la naturaleza del hombre es mala, Exacto. contaminada, entonces sería un desastre. Un desastre total. Pero va a pasar. Sí. Es eso. Oremos. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque nos pudimos reunir un sábado, porque una vez más pudimos tener este momento de culto para estudiar lo que tú nos has preparado. Señor, te doy muchísimas gracias porque podemos entender más en profundidad cómo es tu carácter. Señor, gracias porque pudimos ver la diferencia entre libertad e igualdad. Gracias porque nos tienes paciencia, porque quieres que cambiemos nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón está corrompido por el pecado, sabemos que es sexista, es horrible, Señor, pero tú nos tienes paciencia y mucha misericordia para cambiarnos, para enseñarnos. Ayúdanos a tener un corazón abierto a esas enseñanzas, que podamos, Señor, sostenernos de las líneas, que podamos seguir profundizando para no caer en algo que a veces parece muy confuso, pero sabemos que la complejidad nos atrae a ti y que nos ayuda a entender tu carácter, tu gobierno. Padre, quédate con nosotros, quédate con las personas que nos están escuchando, y que podamos pasar un sábado en tu compañía. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos.